Dios les bendiga, amados. Este es su pastor, Eladio Quintana, en la reflexión dominical. Leemos la palabra en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero les suplicamos, hermanos míos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y respecto a nuestra reunión con Él, que no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos, ni se alarmen por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de nuestro Señor ya ha llegado. Nadie os engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la desobediencia y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Damos gracias a Dios por esta palabra y suplicamos que su bendición repose sobre cada una de vuestras vidas. En estos días de desasosiego a nivel mundial por la pandemia que ha brotado, muchos se turban y se preguntan si han llegado al fin. Y si a esto le añadimos las innumerables profecías de devastación que han surgido con especulaciones nefastas, los pensamientos de muchos han sido sacudidos, el temor ha invadido su corazón y se sienten alarmados. Ante el panorama actual, si no se toman las medidas preventivas y los intereses de los grandes emporios están sobre los intereses de los individuos, ciertamente no podremos esperar más que escasez, hambre, disturbios y muerte. Es precisamente en este momento que la mirada de la Iglesia debe estar puesta en Jesús y en su palabra. Las interrogantes siempre estarán presentes en nuestra vida, pero Dios tiene respuesta a cada una de ellas si diligentemente buscamos su rostro y escudriñamos las Escrituras. En el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, un interrogante surgió en la mente de los discípulos. ¿Cuándo acontecerá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por acontecer? Jesús no fue indiferente a ella, como tampoco lo será a la tuya. Pero como declara la epístola a los hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Acerquémonos confiadamente a su presencia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa búsqueda no puede ser esporádica, tiene que ser constante. Jesús inicia con 4 advertencias, como veremos en el versículo 8. Primero advierte, no sean engañados. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que no estamos exentos al engaño. Estas personas hablarán en el nombre de Jesús. Estas personas se autoproclamarán el Mesías. Y estas personas dirán que el tiempo está cerca. La segunda advertencia que Jesús le da a sus discípulos es, no vayan tras ellos. En otras palabras, no lo escuchen. La tercera advertencia que Jesús hace es, no os alarméis cuando oigamos de guerras y de sediciones, porque es necesario que tales cosas deben acontecer primero. Y por último, les advierte diciendo, el fin no será inmediatamente. O sea, pero aún no ha llegado el fin. Es necesario que se levante nación contra nación y reino contra reino, y en distintos lugares haya grandes terremotos, hambres y plagas, produciéndose pánico entre la gente, y serán vistas grandes señales en el cielo. Ahora viene una aclaración que no podemos pasar por alto. Dice Lucas 21, 12 y 13. Pero antes de todas estas cosas, escuche bien, pero antes de todas estas cosas les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas
y a las cárceles, y los llevarán delante de reyes y de gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. La finalidad de la Iglesia de Jesucristo a través de todos los tiempos es que sea testigo hasta los confines de la tierra. Jesús establece que las señales del fin no preceden a la persecución que se desatará sobre sus discípulos, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. La persecución que se desatará no es un hecho caprichoso de la voluntad de Dios, sino que ha sido determinado con un propósito definido: dar testimonio de Jesús. Ahora, Jesús hace 3 advertencias a sus discípulos para este momento. Primero, proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría. Segundo, seréis entregados. Sí, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. El Evangelio de Mateo describe este suceso de esta manera: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tercero, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿De qué es señal estas cosas? ¿Del fin? No, de nuestra redención. Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestras cabezas. O sea, no os avergoncéis, porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué se hace necesaria la persecución de los discípulos de Jesús antes que acontezcan estas cosas? Por su condición espiritual. 3 son las alusiones sobre la condición espiritual de la iglesia en esos días descritas por Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y capítulo 25. La primera describe la condición del liderato bajo la ilustración del siervo fiel y prudente, versos 45 al 51. Inicia preguntando: ¿quién es el siervo que se califica fiel y prudente? No es otro que aquel que cumple con su responsabilidad de alimentar la grey a tiempo, y se pronuncia una bienaventuranza acompañada de una recompensa. Pero advierte: si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, a sus iguales, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. La segunda comparación la tenemos en capítulo 25, verso 1 al 13, donde describe la condición de la iglesia bajo la ilustración de las 10 vírgenes. Inicia diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. La expresión del reino de los cielos será semejante se refiere a la condición en determinado tiempo, en esta ocasión para el tiempo del fin, y dice que se asemeja a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Sin embargo, hace una distinción: 5 eran prudentes porque hicieron provisión de aceite por la posible tardanza del esposo, y 5 eran fatuas porque no hicieron provisión. Notemos, sin embargo, que también añade lo siguiente: y tardándose el esposo,
cabecearon todas. ¿Cuántas? Todas. Y se durmieron. El Espíritu Santo, hablando por medio de Pablo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Esto nos habla de un tiempo de indiferencia, que la palabra le llama apostasía. El apóstol Pablo habla de esta realidad cuando dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios 5, 13 al 15. Es hora de despertar, amados. La tercera ilustración es la condición del creyente, descrita por la ilustración del amo que entrega sus bienes a sus siervos. Estos, dice la palabra, recibieron conforme a su capacidad. Dios nos ha dado dones para ministrar a favor del pueblo. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Olvidamos acaso que Jesús volverá para que rindamos cuentas? ¿Qué responderemos? ¿Acaso diremos como aquel que enterró el talento por miedo? Tal vez pienses que tienes justificación, pero como fue evaluado aquel siervo, en verso 26 dice: siervo malo y negligente e inútil, añade el versículo 30. Lo que poseía le fue quitado y dado a otro. ¿Esto es lo que deseas para tu vida? Estas son las señales que nos indican el pronto retorno de Cristo por su iglesia. Sobre este tema, Jesús nos aconseja: mirad también por vosotros mismos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Jesús dice: que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, como el siervo malo de la primera ilustración. Ahora, ante los juicios que deparan a esta tierra y que se describen como señales antes del fin, Jesús nos insta a velar y a orar en todo tiempo, orando que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra, y de este modo poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Para este tiempo que nos ha tocado vivir y para el tiempo que se avecina, Pedro exhorta diciendo: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3, 14 y 15. No nos turbemos ante los tiempos. Recordemos su promesa: he aquí, yo voy en breve, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada quien conforme sea su obra. Apocalipsis 22, 12.